Hola, mi nombre es José Eduardo Teix Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y el día de hoy te voy a hablar sobre la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11/2018, décima época, que fue publicada este viernes 8 de junio del 2018. Su rubro que nos dice: definitividad, debe agotarse ese principio tratándose de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Algunos seguidores de Charlas de Amparo han preguntado que por qué resolvió la Corte así. Bueno, te lo he explicado en más de un curso, porque la imposible reparación se ha confundido o se había confundido que no había que agotar el recurso. ¿De dónde vino esa confusión? Desde mi punto de vista. Mira, y hace referencia precisamente la Suprema Corte, el Pleno, a esta tesis que fue la de la segunda sala, la 56 romano diagonal 2000, definitividad de excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, que entró en contradicción con la de la primera sala, 44-2012, décima época, principio de definitividad, debe de agotarse en el juicio de amparo indirecto promovido en contra de un acto de ejecución irreparable dictado dentro de un juicio del orden civil, y entonces se genera una confusión o una contradicción. Desde mi punto de vista, ¿qué pasó? Mira, en esta tesis, en la 56 romano diagonal 2000, lo que sucedió es que se habló de la definitividad como excepciones a ese principio en el juicio de amparo. Aquí la tienes en pantalla y dice en su fracción segunda: los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación. Sin embargo, si leemos esta tesis en su integridad, no dijo la segunda sala, no dijo que no se tuviera que agotar recurso contra la definitividad, sino lo que se entiende del contexto integral es que la definitividad no tiene que observarse en tratándose de los actos de imposible reparación. ¿Cómo? Pero si entonces la definitividad, si es agotar recurso ordinario y no lo agotas, entonces, ¿qué pasó? A ver, recuerda y te invito a ver los videos que tenemos aquí en YouTube. La definitividad no solamente significa agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal necesario que pueda revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Ya en la nueva ley solamente te hace mención a que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Eso significa solamente la definitividad vertical del acto. Quiere decir, tengo un acto y en contra de este acto debo de agotar el recurso ordinario. Eso es definitividad vertical. Y entonces muchos confunden el decir, es que no tengo que agotar recurso ordinario, no se tiene que observar la definitividad. No, la definitividad tiene además una segunda acepción, que es la definitividad horizontal, que significa los juicios de amparo por regla general solo se pueden promover hasta la última resolución en juicio. Vas a sentencia definitiva, agotas recurso ordinario y entonces vas a amparo directo y reclamas las violaciones procesales intermedias siempre y cuando a su vez hayas agotado el recurso ordinario. Esa es definitividad horizontal. Lo mismo se observa en ejecución de sentencia, en remate, en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Entonces, lo que la Corte nos dice, el Pleno de la Suprema Corte, es que si vemos el artículo 107, fracción tercera, inciso B de la Constitución, dice: la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad son conceptos distintos, lo que significa que el acto de ejecución irreparable es que tenga una afectación material a sus derechos sustantivos. Dice, pero por otra parte, la definitividad exige la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezca la ley, pero sí, pero además exige que solamente puedas ir contra las últimas resoluciones. Así vamos entendiendo. La definitividad, si ves el artículo 107, fracción tercera, inciso B de la Constitución, exige que agotes el recurso ordinario. Pero si nos vamos a la ley de amparo, y te invito, aquí está el 61, en el 61-18 de la ley de amparo se establece lo mismo que en la Constitución. En este primer párrafo dice: contra las resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso,
o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Y entonces vienen las excepciones. Se exceptúan de lo anterior y te acuerdas, lo hemos visto en los cursos, digo A, B, C, D y último párrafo. A, actos que son de carácter urgente, léelos, aquí está en peligro de privación de vida y demás. C, actos intermedios del sistema tradicional o del sistema de justicia penal acusatorio, salvo la sentencia definitiva, esa siempre tienes que agotar el recurso ordinario. C, cuando eres tercero extraño no tienes que agotar recurso ordinario. D, cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Último párrafo, si tu recurso requiere interpretación adicional o el fundamento legal es insuficiente. En ese supuesto son las excepciones donde no se tiene que agotar el recurso ordinario en materia judicial. Oiga, ¿y los menores? Los menores tienen que agotar el recurso. En tratándose de los menores, la Corte ya resolvió, y aquí lo tengo a la vista, vamos a esta primera, definitividad en el juicio de amparo indirecto. La irreparabilidad del acto no constituye por sí misma una excepción a este principio, aun cuando la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad. ¿Cómo? Entonces, en contra de los actos de imposible reparación que sean de menores, ¿debo de agotar el recurso ordinario? Sí, y dice la Corte en jurisprudencia, salvo que el acto no tenga el efecto suspensivo para el menor. O, nos dice en una siguiente tesis, cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de restitución internacional de menores. Entonces, concluyamos, en materia judicial, la definitividad implica que siempre se tenga que agotar el recurso ordinario, como nos dice la Corte ahora en esta jurisprudencia 11/2018. Tienes un acto intermedio de imposible reparación, siempre debes de agotar tu recurso. ¿En qué excepciones no lo tienes que hacer? Ya lo dijimos, si estás en el artículo 61, fracción 18, incisos A, B, C, D y último párrafo. ¿En qué otro caso podríamos no agotar el recurso ordinario contra un acto de imposible reparación dentro del juicio? Pues ahí conocemos 61, fracción 14, tercer párrafo de la ley de amparo. En ese tipo de casos tampoco tienes que agotar el recurso ordinario. ¿Por qué? Porque estás planteando la inconstitucionalidad de normas y en tratándose de la inconstitucionalidad de normas en los actos de imposible reparación, si la planteas como acto reclamado destacado, no tienes que agotar el recurso ordinario. Así lo establece este artículo 61, fracción 14, tercer párrafo. Entonces, la Corte, regreso, el Pleno, en esta jurisprudencia 11/2018, nos hace referencia a que se debe de agotar el recurso ordinario contra el acto de imposible reparación. Hacemos la interpretación conforme, 107, fracción tercera, inciso B de la Constitución, y como consecuencia se debe de agotar. ¿En qué supuestos no se debe de agotar en materia judicial? En los previstos en el 61, fracción 18, inciso A, que dijimos actos urgentes, B, actos intermedios en sistema tradicional o sistema acusatorio, C, terceros extraños al juicio, terceros extraños por equiparación, D, autos de vinculación a proceso, último párrafo, cuando se trata de interpretación adicional o la fundamentación legal es insuficiente para determinar cuál es el recurso que pudiera proceder. Y la otra es 61.14, tercer párrafo, cuando hay un acto intermedio que es de imposible reparación. Entonces, en este caso, si planteas la inconstitucionalidad de norma general, no tienes la obligación de agotar el recurso ordinario. En otros videos que tengo aquí en YouTube te hablo de la definitividad en materia administrativa, que en qué supuestos van a ser. Esos están en el 61, fracción 20. Lo veremos en otra charla. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.